Veo también que se... A ver, un segundito. Vale. Pues bueno, quiero en primer lugar daros la bienvenida a este encuentro digital del MOOC de Docencia Digital de la Formación Profesional. En este encuentro como de clausura vamos a poner la guinda ya del pastel y vamos a centrar el encuentro en la temática de la gamificación. Vamos a ver qué es la gamificación, cómo diferenciarlas, ¿no?, de otras metodologías que se parecen, pero que realmente no las podemos encuadrar dentro de la gamificación. Y además vamos a poder ver de qué forma, ¿no?, podemos insertarla y aplicarla dentro del aula y del contexto, del contexto formativo. En esta ocasión contamos con la presencia de Alberto Romero, que él es profesor de formación profesional de la rama de sanidad. Es así, ¿verdad, Alberto? Así, sí, así, Ana Belén. Bueno, deciros que yo voy a estar, digamos, moderando digamos, el encuentro. Como ya sabéis, yo soy Ana Belén, he sido dinamizadora del MOOC, junto con mi compañera María Dolores, que también está por ahí. María Dolores. Hola, hola a todos. Y bueno, no quiero quitarte más tiempo, Alberto, así que cuando quieras puedes iniciar tu presentación y aportarnos, vamos, toda tu experiencia y todo lo que tengas por ahí preparado. Adelante, cuando quieras. Vale, pues bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias. En primer lugar, bueno, pues al Centro Nacional de Referencia de Madera y Corcho por haber querido contar conmigo. En este caso a Paco, que fue el que me contactó para estar en el encuentro digital. Sobre todo me ha gustado por el hecho de que en la edición anterior yo estuve en la posición en la que está María Dolores y Ana Belén este año, dinamizando el MOOC, así que bueno, poder cerrar yo lo que es en sí toda la trayectoria que está tenido formativa con este MOOC, pues la verdad que es bastante gratificante. Así que bueno, voy a compartiros pantalla para que nos hagamos una idea de lo que vamos a ir viendo. A ver, aquí voy a compartir sonido. Vale. Bueno, ya estaréis viendo en pantalla este encuentro digital, ¿vale? Organizado por el Centro Nacional de Referencia de Madera y Corcho, junto con Labora y el Ministerio de Formación Profesional. Como he dicho, Ana Belén, yo soy Alberto Romero Moya, soy profesor de la especialidad de procedimientos sanitarios asistenciales, de formación académica soy enfermero, pero también me gusta presentarme como un gran teatrero. Me encanta el teatro y sobre todo, bueno, ahora por Andalucía que estamos con el Carnaval de Cádiz, pues ahí más transformado no puedo estar. Actualmente bueno, estoy trabajando en el IES Santo Domingo de Elegida, en mi plaza definitiva. Estoy impartiendo docencia en dos ciclos formativos, uno de grado medio, el de emergencia sanitaria, que donde tengo la mayor parte de mi atribución docente de este curso, y el ciclo formativo de grado superior en higiene bucodental, que está en la modalidad dual. Ese ciclo imparto docencia y como consecuencia de impartir docencia ahí es porque soy coordinador de la formación profesional dual en mi centro. Este año tenemos este ciclo. Hoy hemos presentado para que el curso que viene tengamos otro ciclo en modalidad dual en nuestro centro, que va a ser de documentación sanitaria, y este año también me embarqué en la aventura de pertenecer al equipo de coordinación pedagógica de un programa educativo de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, que es el programa Inicia de Cultura Emprendedora, que la verdad está siendo una experiencia increíble, sobre todo un aprendizaje con todos los compañeros y compañeras, tanto de los centros en la propia provincia de Almería como a nivel de toda Andalucía, que recientemente tuvimos un encuentro extendido en Málaga en el que disfrutamos un montón y aprendimos muchísimo. Además, soy formador en los centros de profesores de Andalucía, diferentes provincias, y bueno, una de las características también que tengo este año y el curso pasado es que pertenezco al equipo de un programa de innovación educativa que se llama FP Visible, FP de Calidad, que de alguna manera coordina y es el alma mater del proyecto Patri Santos, una referente dentro de la formación profesional, y tenemos actualmente este curso hasta que acabe el año, un programa semanal de 1 hora de duración hablando de formación profesional todos los miércoles. A esta hora precisamente estamos emitiendo, es de 4:30 a 5:30,
hacemos un falso directo, así que luego se cuelga en el canal de iVoox de la emisora y tenéis la oportunidad también de escucharlo en diferido. Bueno, ¿de dónde parto? Como bien ha dicho Ana Belén, vamos a hablar de gamificación, pero para llegar a lo que estoy haciendo o lo que yo he hecho durante estos años, partía de una idea y principalmente la idea fue en el año 2016, cuando de repente yo leí esta noticia en la que un profe de la Universidad de Granada, además luego he tenido la suerte de conocer y de entrevistarlo además en mi canal en mi perfil de Instagram hace un tiempo, había creado un escape room dentro de la facultad. Es decir, claro, entonces yo decía, ¿esto es posible trasladarlo yo a mi clase? Yo estaba impartiendo ese año docencia en el ciclo de emergencia sanitaria, pues se me ocurrió la idea de plantear una como de cierre, ¿no?, al curso. Me puse en contacto con José Luis, con el profesor Urquiza, planteé hacer un escape room teniendo como presente los 3 módulos que yo impartí, que estaban todos los alumnos implicados, que era dotación sanitaria, asistencia sanitaria inicial en situaciones de emergencia y teleemergencia, y de alguna manera hacer como un repaso a los 3 módulos de cierre del curso y que más allá de que me sirviese o no para saber los conocimientos que el alumnado había adquirido durante ese tiempo, era como de alguna manera despedirnos a lo grande del centro. Pero al final fue un fracaso. ¿Por qué? Fracasé, porque el hecho de que yo el planteamiento que hice fue hacerlo el último día de clase. Ya sabemos que en formación profesional en Andalucía, el 31 de mayo, si el alumnado lo tiene todo superado, pues ya deja de venir a clase. ¿Qué ocurre? Que como yo imparto toda la parte más práctica, yo con ellos y con ella acabo antes, porque vamos examinando de práctica y como vamos haciéndolo por equipos, pues hay personas que a lo mejor para el día 22 o 23 de mayo ya dejan de venir a clase conmigo. Entonces, con todo montado, me encontré que no vino nadie. Y ahí es donde luego analicé y a posteriori, cuando ya descubrí un poco más sobre la gamificación y la importancia de una de las cosas de las que hablaremos, me di cuenta que efectivamente había habido un error de base, sobre todo porque me pensaba que yo podía montar un escape room habiendo visto o diciéndome las nociones que me dijo, en este caso, el profesor Urquiza de la Universidad de Granada. En el año 2017-18, decía, el curso siguiente me trasladaron a Huelva con mi destino definitivo y ahí fue, bueno, pues una oportunidad para empezar a, bueno, aparecer en mi mente el hecho de introducir de una manera más presente las metodologías activas sin saber realmente si iba a ser la gamificación o no. Lo que yo me encontraba en clase era que dentro de mi aula, con 29 alumnos y alumnas, casi la mitad eran repetidores. Y analizaba el por qué estaban repitiendo. Y principalmente uno de los motivos por el que repetían era la desmotivación y porque no se enganchaban a lo que estaban estudiando. Teníamos todo a nuestro favor porque teníamos un desdoble real, es decir, yo tenía solamente 14 alumnos y mi compañero 15, aulas diferentes, 2 profesores, teníamos la oportunidad de poder utilizar metodologías distintas, evaluación, hacerla de una manera más personalizada, pero nada estaba de alguna manera alineado para que esto fuera así, sobre todo por la desmotivación que os digo, pero y su desmotivación me la transmitían a mí, por tanto yo decía, ¿qué estoy haciendo? Aparecieron en mi vida, lo que veis aquí, la jornada de innovación pedagógica de noviembre de ese año, del 2017, en el que, bueno, estas jornadas se celebran en Antequera ya este año, es decir, este fin de semana, el fin de semana que viene, 17-18 de febrero, se van a celebrar ya la 21ª jornada. El año pasado se celebró el 20 aniversario, después del parón por el COVID. Bueno, pues solamente pueden acudir las personas que pertenecen a la zona de la comarca de Antequera o como mucho se habla de la provincia de Málaga. Pero ese año, como la narrativa, y aquí ya vimos un elemento de la gamificación, implicaba la participación de personas externas dentro del claustro virtual, de la gente que interactuaba a través de redes sociales, pude obtener una plaza como participante de pleno derecho dentro de las jornadas de innovación pedagógica, aunque yo pertenecía, en este caso, a la provincia de Huelva. Estas jornadas fueron unas jornadas de formación del profesorado gamificadas desde que se publicó el cartel hasta que terminó la jornada. Es decir, fueron 2 días de gamificación de manera presencial todo el mundo, pero un mes previo a través de redes sociales de manera gamificada. Yo tuve la oportunidad de acudir dentro de esta jornada a 2 talleres. Un taller impartido por Azahara García Peralta, Azahara Pica en redes, que se llamaba Play al Cerebro, y otro por Clara Cordero, que es en redes sociales Agora Abierta, que se llamaba Escape the Lab. Azahara me dio
como si dijésemos, los ingredientes para, en mi cabeza, mezclarlos todos y poder poner en pie un proyecto gamificado. Y Clara me dio la oportunidad de saber cómo montar de manera correcta un escape room y que sirviera como reto épico o epic win que se hace dentro de toda gamificación para irnos por todo lo alto y, como diría Zara, con el flow arriba. Estas jornadas fueron una experiencia increíble. Al curso siguiente tuve la oportunidad de acudir ya como tallerista, explicando la gamificación que vamos a ver ahora después, como un poco así por encima, de supercuidadores, y ya desde entonces pues sigo manteniendo relación con ellos. Ya voy como colaborador directo de la organización, de las jornadas de innovación. Una de las cosas que me gustan muchísimo, no lo he dicho, que son todo el tema audiovisual. Entonces ya, pues, bueno, este año también son gamificadas o pseudo gamificadas, y toda la fase previa la estoy protagonizando yo, siendo un reportero informativo, comunicando, en este caso, pues la debacle que va a haber a nivel mundial y la importancia de los cambios metodológicos. Entonces, bueno, cuentan conmigo para este tipo de cosas, y yo voy también el fin de que viene, más que como participante. Y bueno, participante voy a ser un participante que va a estar por todos sitios. Voy para documentar todas las jornadas, grabando todo en vídeo, para que luego en el cierre de la jornada tengamos un resumen en 4 minutos de lo que ha sido en sí la jornada. Y esto también me lo ha hecho la formación del profesorado y verme, sobre todo también de la importancia que dentro de la gamificación el tema audiovisual va a ser también muy importante. Para llegar al proyecto en sí, vamos a hacer una diferenciación entre gamificación y aprendizaje basado en el juego. Todo se engloba. A mí me gusta utilizar la ludificación, porque al final estamos utilizando elementos del juego, pero nosotros, cuando utilizamos elementos del juego en entornos no lúdicos, y que en este caso el alumnado sabe a ciencia cierta que en realidad no tiene conocimiento de que está jugando, estaríamos hablando de gamificación. Pero cuando utilizamos en este caso juegos, o bien ya que podamos utilizar, pues, por ejemplo, como el Jenga, ¿no?, que es la torre esta de madera, que podemos reconvertir en un juego en clase, como pues, por ejemplo, para repasar, le ponemos una numeración a cada uno de los cuadraditos de madera, nosotros tenemos un listado de preguntas y se van resolviendo. Eso sería una modificación del juego real a como nosotros queremos hacerlo, o bien una creación de un juego desde cero. Estaríamos utilizando un juego como tal, con sus reglas, con los participantes, pero en realidad el sentido simplemente va a ser o de repaso o el hecho de, en un momento determinado, tener cierta distensión dentro del aula con ese juego, y a la vez a lo mejor el alumnado puede aprender, pero no tiene como premisa el hecho de que tengamos que aprender utilizando el aprendizaje basado en el juego, ¿vale? Por tanto, con el ABJ, pues tienen la obligación de jugar. Con la gamificación no tienen la obligación de hacerlo. De hecho, podemos tener el típico hater que vamos a tener siempre dentro de todo proyecto gamificado, que va a intentar sabotear lo que estamos haciendo. Frente a eso también tenemos que luchar y tener a esas personas, a esos guerreros, a esos aliados, que de alguna manera van a intentar llevárselo hacia el lado bueno del proyecto que estamos impartiendo, ¿vale? ¿Qué ocurre? El aprendizaje basado en el juego está clarísimo en este caso, en el que no tiene como prioridad el divertirse, sino más bien llevar, el objetivo principal nuestro va a ser el aprendizaje. Igual va a ocurrir con la gamificación. No tenemos que divertirnos. Lo único que, por ejemplo, si tú le presentas a un alumno o a una alumna un juego de cartas, lo normal es que si le gusta el juego, se enganche y se divierta. Y si a la vez que se divierte aprende, muchísimo mejor, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Esto es, llegamos, hacemos una actividad sin más ese día, ¿vale? Y ya está, se queda en eso y se acabó, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? La gamificación va a ir más allá de que en un momento determinado hagamos un juego. Y aquí voy a hacer la incidencia, lo hablábamos antes de comenzar el encuentro, de que cuando decimos, sí, yo gamifico, yo utilizo Kahoot. Kahoot es un juego. No deja de ser un examen con preguntas, con una musiquita de fondo, que gana el que conteste bien y más rápido, y que vamos haciendo un ranking. Pero al final, muchas veces incluso el alumnado no está pendiente de saber si ese aprendizaje está siendo interiorizado, simplemente quieren ganar. Y si luego no tenemos ninguna recompensa, porque yo utilizo Kahoot muchas veces simplemente para repasar, o a lo mejor la recompensa que tenían no era nada sobre la calificación que iban a obtener, sino que a lo mejor le invitaba al desayuno o a la merienda si estaba en turno de tarde en la cafetería.
pues por un café y por un bollo mataban. O sea, tampoco pretendemos nosotros eso cuando estamos utilizando la ludificación. Es importante esa competición, pero tiene que ser una competición lo más sana posible. Por tanto, la gamificación ¿en qué va a consistir? En usar elementos del diseño de un juego en entornos de no juego, es decir, entornos no lúdicos. Normalmente tú coges la Jenga y la utilizas en tu casa para pasar el fin de semana, y si lanzamos esa transformación la podemos llevar al aula y a lo mejor se lo van a pasar igual de bien, porque ya no solamente es responder la pregunta, que le hemos añadido esa variante, sino que también consiste en equipo, porque podemos también trabajar la cohesión de grupo y el equipo para intentar que aguante lo máximo posible la torre en pie, ¿vale? Y estaríamos trabajando otras cosas más allá que de los propios elementos curriculares, ¿no? Que estén de manera directa con los contenidos que tenemos que trabajar, sino con esos elementos transversales o esas habilidades blandas tan importantes que muchas veces relegamos a un segundo plano y que actualmente en el mercado laboral son incluso más importantes que el alumnado tenga un conocimiento, un saber. Es decir, el saber hacer se va aprendiendo con el tiempo si no se tiene, pero el ser buena persona, el ser capaz de trabajar en equipo, el ser empático, eso lo dejamos como relegado, pero al final las empresas lo que nos piden básicamente son eso. Por tanto, elementos que vamos a tener dentro de una gamificación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Tienen que estar todos presentes para que se denomine gamificación? No, no es necesario que estén todas, ¿vale? Pues en este caso, puntos, medallas, clasificadores, retos, misiones, avatares, recompensas, estatus, niveles de consecución. Para mí una de las cosas que sí que tiene que estar fundamental dentro de una gamificación para que se considere como tal va a ser una narrativa, una historia que al alumnado le enganche y que al final la historia que le estamos contando quiera participar. Por tanto, tenemos que partir también de los intereses del propio alumnado. No porque a mí me guste mucho, imaginaros, yo qué sé qué deciros, Got Talent, para hacer una gamificación de Got Talent, es que a lo mejor el alumnado Got Talent ni siquiera lo ve. Entonces, estamos planteando una narrativa que les gusta a ellos o que nos gusta a nosotros. Entonces, eso también en la evaluación inicial puede ser un punto de partida, pues sabes, pues si les gustan series, películas, ¿no? Sobre todo si nos basamos más en series, en películas o en programas, estaríamos hablando de un término que acuñó Isaac Pérez, que es profesor de la Universidad de Granada, de la Facultad de Ciencias de Actividad Física y del Deporte, que es la gamificción. Es decir, cogemos una narrativa de una serie, de una película y la transformamos a una gamificación, pero con la historia completamente fidedigna a lo que presenta esa película, esa serie, introduciendo los elementos que nosotros queramos dentro de nuestra propia historia. Pero es positivo tener esa recompensa constante. Al final el alumnado se cansa. Cuando de repente sabe, bueno, hago esto, sí, a cambio, no hace falta. Como decía, ¿es necesario que estén todos los elementos presentes? Tampoco. ¿Es necesario que se haga con tecnología? Hombre, estamos en una formación ahora que es la de competencia digital y de utilizar herramientas digitales. Pero en un momento determinado también se puede transformar y hacerlo de manera analógica. Yo, cuando planteo las gamificaciones, intento que coexistan las dos, tanto la parte digital como la parte analógica. Creo que es muy importante, sobre todo porque si habéis hecho alguna vez un escape room, cuando vamos a un escape room, la mayoría de las cosas son algunos pequeños detalles, pero todo es analógico. La descripción, abrir una caja, no me termina, a lo mejor puede ser algo digital o buscar alguna información, pero casi todo es analógico. Por de ahí que la gamificación pueda ser de alta tecnología, de baja tecnología o de ninguna. Es decir, no tenemos que partir que en un momento determinado, incluso el entorno en el que estemos no nos invita a poderlo hacer digital, porque no tengamos ni recursos, ni conexión a internet buena. Es decir, tenemos que adaptarnos al entorno en el que estemos. Pero sí que es muy importante saber cuál es la competencia digital del alumnado, a qué grupo de edad lo queremos hacer. Yo lo he hecho con gente de grado medio, pero también lo he hecho con gente de grado superior y gente adulta, con familia, es decir, con hijos, que precisamente no van al centro a, vamos a poner entre comillas, perder el tiempo. ¿Vale? Pero ellos se dan cuenta que en realidad no están perdiendo el tiempo, están metidos dentro de una historia que les invita a aprender de una forma diferente. Lo que sí es importante, y en casi todas las gamificaciones se basan en ello, es en esta triada, que es la de puntos, medallas
y clasificaciones. Pero esto no va a asegurar el éxito, es decir, saber que el alumno o la alumna haga algo y va a tener una puntuación, que eso como luego consecuencia va a estar dentro de una clasificación, no supone que la gamificación sea un éxito, no. Sobre todo porque al final tenemos que enganchar al alumnado más allá de los puntos, porque os puedo decir que yo he hecho gamificaciones en las que ellos sabían que conseguían puntos, pero en realidad no sabían esos puntos para lo que servían, ni la clasificación realmente sabían a dónde iba y esa clasificación. Muy importante tener claro desde el principio cuáles van a ser las mecánicas que vamos a utilizar, las instrucciones del juego, cuántos jugadores va a haber, qué tiempo vamos a emplear. Todo eso que dentro de un juego, cuando nosotros queremos jugar, es lo primero que hacemos, sobre todo para bueno, poner sobre la mesa, como cuando estamos haciendo la evaluación, tenemos que poner sobre la mesa cómo vamos a evaluar. Si no somos realmente claros con lo que vamos a hacer, pues ahí vienen luego las suspicacias y los problemas y por qué a mí me has puesto esto y a mí no otro. Entonces aquí en la gamificación tenemos que dejar claro la mayor parte de los elementos dentro de la mecánica, aunque hay algunas cosas que nos podemos guardar para que también entre en juego ese factor sorpresa que tenemos que en un momento determinado romper con el alumnado porque se ha estancado, ¿vale? Por tanto, esas mecánicas van a ser reglas establecidas para el desarrollo de la experiencia gamificada, qué hacer o cómo interactuar para conseguir el objetivo que pretendamos. Esos componentes que vamos a tener dentro de la mecánica que vamos a establecer es todo lo que hemos visto antes, clasificadores, medallas, avatares, todos los elementos que pueden estar o no. Yo es verdad que siempre les pido que se hagan un avatar, es decir, que no sea su foto, que se creen un personaje. Realmente utilizo aplicaciones como por ejemplo puede ser Bimoji, que es muy fácil de usar y que además se puede hacer con el mismo móvil, no tenemos que utilizar otro dispositivo. Entonces ellos durante ese periodo de tiempo van a ser ese avatar que ellos han creado. Para que también, bueno, pues no te presente su foto, en un momento determinado también, como en una de las gamificaciones he hecho, en la última, se crean sus perfiles en redes sociales en el que pido, sobre todo redes sociales profesionales, porque lo enfoco hacia ahí, pero pido que si no quieren poner su foto, que pongan el avatar que se han creado para la gamificación. La estética va a ser muy importante. A nosotros siempre, cuando nosotros vamos a un entorno, imaginaros, vamos a ver una película en el cine, lo mismo es que el cine sea viejo o que sea nuevo a estrenar, que sean asientos anchos o que sean asientos estrechos antiguos, que en el lugar huela de manera agradable o bien que huela cerrado. Todo eso, esa atmósfera que vamos a poder crear dentro de la gamificación es muy importante y tenemos que cuidarle. Muchas veces eso va a hacer también que la motivación del alumnado y se sientan de una manera más proactiva hacia las diferentes tareas que les vamos a plantear dentro de la propia gamificación. Y sí que es muy importante la narrativa, la historia, esa historia que nosotros queremos conseguir que enganche al alumnado y que quiera ser partícipe de esa historia. Haciendo un poco un resumen, os dais cuenta que en el juego hay pensamiento de juego, se usan elementos del juego, permite jugarlo y lo hacemos por diversión. En el ABJ, el alumnado puede o no divertirse, ¿vale? Porque a lo mejor ese día no tiene el cuerpo para divertirse, pero nos permite jugarlo, usamos elementos del juego y además tiene pensamiento de juego porque tiene que haber estrategia y demás. Y la gamificación, si os dais cuenta, no permite jugar y no se hace por diversión. Pero sí que va a haber elementos del juego y ese pensamiento del juego, esa estrategia va también que estar presente, sobre todo si tenemos clasificaciones, para que el alumnado vaya subiendo o vaya consiguiendo estatus o incluso tarjetas de recompensa que si de otra manera, si no tienen esa estrategia, sería imposible hacerlo. Y diseño inspirado en juegos, ¿qué puede ser? Pues, por ejemplo, José Luis Gómez Urquiza, el profe que decía de la Universidad de Granada, de la Facultad de Ciencias de la Salud, él hizo durante la pandemia un examen que era gamificado, en este caso ludificado, en el que contaba una narrativa previa antes de hacer el propio examen y el alumnado elegía cuál era el camino de sus personajes para llegar al final. Es decir, todo el mundo iba a hacer un examen, pero las preguntas iban a ser diferentes dependiendo del camino que tú eligieras. Creo que la mente de esa persona para plantear un examen de esa forma, de la marinera. Salió en redes sociales, en prensa, porque además fue increíble porque era como referentes históricos de la enfermería, como Florence Nightingale o Dorothea Oren, Virginia Henderson, mezclados con referentes actuales influencers sanitarios, como enfermero de urgencia, mi enfermera favorita, es decir, como gente conviviendo que iban a un congreso
y de ahí partía luego lo que iba a ser el examen. Claro, los alumnos y las alumnas de José Luis fliparon en colores cuando vieron ese examen. Es decir, ya tiene una historia previa, José, entonces tampoco le sorprende, ¿no? Pero que te planteen hacer en la universidad un examen de esa forma, por eso el alumnado aprendió menos, todo lo contrario. Fue más significativo el aprendizaje y sobre todo la experiencia hipermemorable que iban a recordar ese examen para todos los restos de su vida. Por tanto, ¿aprendemos jugando? Por supuesto que sí. ¿Vale? Bueno, sí que sí, vamos, que no hay duda, sobre todo porque ese factor de motivación que vamos a tener va a estar siempre muy presente. Es muy importante esa motivación extrínseca, que vamos a dar con los puntos, con las medallas, pero luego de manera inconsciente nace en el alumnado una motivación intrínseca que incluso ellos mismos no son conscientes ni ponen en valor lo que están aprendiendo. Voy a pasar aquí esto un poco, luego a la presentación no os preocupéis porque la vais a tener. Nació Supercuidadora, el primer proyecto. Todo esto viene desde la jornada de innovación pedagógica de Antequera. Esa Navidad yo quería cambiar, dar una vuelta a mi clase. Entonces, ¿qué pensé? Pues en crear un equipo de supercuidadores. Luego ya analicé a nivel de coeducación, que como en una clase en la que había 13 alumnas y un alumno, le puse supercuidadores y no le puse supercuidadoras. De hecho, esta experiencia la llevé luego a una jornada de coeducación y estuve analizando aquellos elementos que debía haber cambiado, porque yo durante mi formación éramos 10 chicos y 40 chicas y a nosotros nos dijeron todo el tiempo que éramos enfermeras y yo por eso tampoco me cabré. Entonces, es cierto que llamamos supercuidadores, las alumnas sí se sentían incluidas, pero sí que es cierto que ese análisis era importante y lo tenía que destacar. Bueno, luego voy a tener también vídeo incrustado para que veáis un poco cómo se hizo la presentación de supercuidadoras, pero bueno, aquí tenéis un poco el planteamiento de lo que fue toda la historia. La narrativa al final es que había un gran supercuidador que estaba viendo que el mundo se iba al carajo y que no había humanización dentro del cuidado. Entonces quería hacer un reclutamiento de un equipo de grandes supercuidadores. Y esto nació porque más allá de tratar los elementos curriculares, como os digo, en la clase había 5 grupos diferentes, no querían trabajar unos con otros. Entonces intenté fomentar y poner en valor cuáles son los valores que tiene que tener una persona que se dedica a cuidar a otra. Entonces, a lo largo de diferentes semanas, de 8 semanas, se planteó, cada semana recibían de manera nominal en su sitio una carta por parte del gran supercuidador, en el que se les planteaba un reto diferente. Entonces, fueron evolucionando hasta que llegamos al último día, que era el día previo, antes de irnos de puente, del Día de Andalucía, que se celebró el 28 de febrero, y hicimos un escape room que se llamaba Escape the Hospital, en el que, bueno, previamente se había tenido que clausurar porque había entrado un virus, luego años después imaginaos lo que ha pasado, ¿no? Con el tema del COVID. Bueno, pues se da cuenta, el reto previo era de evacuación, porque yo a la vez que estaba planteando el reto también estuve evaluando el uso de la silla de ruedas. Entonces aproveché que pasaba el Pisuerga por Valladolid y ya pues también metía elementos curriculares que me permitían poder hacer la evaluación del alumnado. ¿Qué ocurre? Dentro del aula dejaron a gente. ¿A quién dejaron? A nuestros maniquís. Para nosotros son personas. Por tanto, teníamos que salvarlos. De ahí que tuvieron que entrar al hospital para salvar a esas personas. ¿Qué hicimos? Bueno, que a lo largo de esos 2 trimestres, en el escape room se planteó un repaso de todo lo que habíamos visto en técnicas básicas. El alumnado no sabía realmente a lo que se iba a enfrentar. Simplemente tenían una cita por parte del gran supercuidador, que bueno, el gran supercuidador era yo con mi voz distorsionada, pero en realidad no era yo el gran supercuidador. El gran supercuidador, ahora veréis, tuvimos la suerte de que entrara al trapo un referente a nivel sanitario de, pues, tanto de enfermería como de humor, porque también escribe, que es enfermera saturada. Le planteé la propuesta de participar y encantado de la vida, Héctor Castiñeira me dijo que sí, ¿vale? Entonces, el gran supercuidador se descubrió que era Héctor Castiñeira, entonces fliparon, porque además ellas habían leído sus libros, entonces como viendo que esa persona se había implicado dentro del proyecto, pues deciros que a la vuelta del puente, el martes, esperaban otra carta planteándole un reto diferente para seguir trabajando. A partir de ahí, ¿qué supuso? Bueno, pues pensad que en el primer trimestre solamente aprobó mi módulo una persona. Una persona. En el segundo trimestre suspendió solamente una persona. La motivación del alumnado creció de manera exponencial, de una manera increíble, y la manera de dar mis clases era la misma que antes de plantear la gamificación. Pero la conexión que yo tuve con ella, y en este caso con Carlos, que era el alumno, fue de tal magnitud que conseguí
que remontaran incluso a aquellas personas que estaban como de alguna manera ya, no por mi parte, que además era el tutor, sino por otros compañeros y compañeras, como desahuciadas, ya como diciendo, mira, ya es que es caso perdido. Y consiguieron, de esos 14, consiguieron ir 12 a la FCT al año siguiente. Entonces, creo que de alguna manera tiene esa relación clarísima de que efectivamente la gamificación funciona. Aquí tenía al equipo, yo como es lógico, me vestí, ¿no?, como un supercuidador, con mi capa, mi antifaz, porque yo estaba de alguna manera ayudando a enfermeras saturadas, ¿vale? Bueno, aquí tenéis, si lo queréis ver, un resumen de lo que fue el escape room que se planteó y cómo luego, en este caso Héctor, en su perfil de Twitter compartió la experiencia. Yo he tenido la gran oportunidad de participar en una actividad de gamificación dirigida al alumnado de FPT de TK de Huelva y por lo que he podido ver, se me han pasado en grande, a la vez que aprendían. Imaginaos que el alumnado vea en el perfil de Twitter de Héctor esta foto que yo tenía en este caso con Sara y con Laura, porque habían sido capaces de formar parte ya del equipo de supercuidadores. Imaginaos, al día siguiente estaban flipando en colores cuando vieron esto. Y esto al final no es más que una tontería, ¿no? Pero pensamos también que la alumnado que tenemos se mira un poco también en las redes sociales, entonces no tenemos que dejarlo a un lado. Ese año fui tribunal de oposiciones y como en verano tuve que hacer poco, porque tuve todo el mes de julio pringado, ¿qué hice en agosto? Plantear un nuevo proyecto. Se me planteaba el reto a mí a nivel personal de impartir un módulo que no había impartido nunca, que era el módulo de alimentación equilibrada dentro del ciclo de grado superior de dietética. Era un módulo que durante más de 20 años había impartido el mismo docente, que se había jubilado y lo cogía yo, como vamos a poner, en herencia. ¿Qué hice? Yo quería darle una vuelta al ciclo, sobre todo porque vemos que a nivel de redes sociales los nutricionistas, los dietistas tienen una proyección muy importante de su trabajo a través de perfil de Instagram, de su propio blog, crean su propia empresa. Entonces quería trabajar eso dentro del módulo de alimentación equilibrada y nos permitía, bueno, pues todo lo que íbamos a trabajar, poderlo incluir. Yo me tiré un poco, me asomé al precipicio. ¿Por qué? Porque yo no sabía cuáles eran los intereses del alumnado, no sabía cómo se lo iba a tomar lo que yo iba a plantear, porque contaba con 5 repetidores dentro del grupo y porque estamos hablando de un grado superior. Y dirá la gente, yo no vengo aquí a perder el tiempo, yo quiero nota porque me quiero ir a la universidad, ¿vale? Entonces, el planteamiento de esta gamificación principalmente fue trabajar la competencia mediática y la competencia digital del alumnado, a la vez también que trabajábamos todo lo relacionado con el propio currículo del ciclo, o sea, del módulo de alimentación equilibrada. Bueno, el alumnado, aunque no le guste, sabe en qué consiste MasterChef. Por tanto, de ahí emanó la gamificación. Se llamó Master Diet o Master Diet, como si lo queréis decir de esa manera. Nació como una gamificación, un aprendizaje basado en aprendizaje-servicio, porque, bueno, ese aprendizaje-servicio surgió a lo largo de la gamificación. Porque el ciclo de atención a personas en situación de dependencia me pidió que para el módulo de apoyo domiciliario fuera mi alumnado quien diera la parte de alimentación. En educación física nos pidieron dar charlas de educación para la salud de la bebida energética y del consumo de azúcar. Entonces, ese aprendizaje de servicio al final surgió por lo que estaba pasando en el propio centro. Como ocurre en MasterChef, había pruebas individuales, pruebas por equipo y pruebas de exteriores. Y luego tenéis la oportunidad, pues, de ver tanto, pues, un breakout que se planteó como prueba de equipo, la primera prueba de exteriores, que era la visita al mercado de abastos, el mercado del Carmen, o bien la segunda prueba, que fue en este caso hacer una comparativa con lo que habíamos visto en el mercado y hacer una comparativa con el supermercado, sobre todo porque nuestro lema dentro de Master Diet, ¿cuál era? Más mercado y menos supermercado. Sobre todo ese es el eslogan de nuestro gurú dentro del proyecto, que era Carlos Ríos, ¿vale? En este caso, el creador del movimiento Real Food, ¿vale? A lo largo de varias semanas, pues fuimos trabajando. Pensaron que esta gamificación no fueron 8 semanas. Esta gamificación duró 3 trimestres. Es decir, todo el curso, un módulo que tiene una duración de 11 horas, por tanto me permitía a lo largo de la semana plantear 2-3 horas a la semana de gamificación, con los retos que se les planteaban, que al final no era más que las actividades que yo les presentaba. Pues en vez de hacerlo de me tienes que hacer esto, se lo planteaba dentro de la propia narrativa. Y como ejemplo, yo les planteé antes de lanzar el proyecto, o al lanzar ese reto, lo lancé una relación de 10 problemas, me lo hizo una persona del grupo para corregirlo al día siguiente. Cuando yo eso mismo lo planteé con realidad aumentada, con los datos de los pacientes,
escondidos en determinados elementos del centro en general, que tenían que descubrir con una aplicación, y uniendo todos los datos podían calcular el gasto energético de esa persona. Lo hizo todo el mundo. ¿Qué pretendía yo? Que supieran aplicar la fórmula. Por tanto, con esa actividad, con el darle la vuelta a la actividad que había hecho la semana anterior, conseguí que todo el mundo, lo que no habían hecho la semana anterior, lo hiciera. ¿Conseguí mi objetivo? Sí. ¿Eran conscientes de lo que estaban haciendo? No. Pero al final hicieron lo que yo quise, que era que aplicaran las fórmulas para calcular el gasto energético total de los pacientes que se les planteaba. Por tanto, como Epic Win, todo está publicado en mi blog, ¿vale? Lo que es el desarrollo de todo el proyecto, es decir, que luego si queréis verlo en profundidad lo podéis hacer. Pero como cierre, como Epic Win, que barrunté durante 4 meses. Bueno, pues ya no me bastaba solamente con hacer un escape room, que hice un doble escape room. En este caso, 5 personas iban a ser atrapadas. Acordaros que hemos hablado de Carlos Ríos, que está en contra del ultraprocesado. Por tanto, el país del ultraprocesado atrapaba a 5 integrantes del grupo y los 15 restantes tenían que liberarlos del país del ultraprocesado. ¿Qué hice? Bueno, pues el planteamiento era que los dos habitáculos estaban interconectados, es decir, para poder seguir en uno de los sitios necesitábamos la ayuda del otro lugar, porque la resolución de las diferentes pruebas estaban cruzadas. Entonces, de cada uno de los equipos se nombró a un comunicador que a través de teléfono se comunicaban para poder recibir la información que necesitaban para ir abriendo cajas dentro de cada uno de... Bueno, os voy a poner simplemente para que veáis cómo le invité a participar al proyecto. Bueno, contestando un poco a María Dolores, que está escribiendo en el chat, sí, yo participé con Ingrid en la charla educativa, sí, así fue. A ver, vamos a salirnos de aquí. Vale, entonces, de esa manera yo le Es que invité. al comentar todo el tema, bueno, ya cuando has empezado y contabas lo de enfermería y cómo lo habías llevado a cabo, digo, yo creo que hace un año, año y medio participaste, me suena. Y fue el año pasado, en enero del año pasado. Ajá, pues Sí, ahí, sí. vamos, muy bien, qué casualidad. Gracias. Pues enhorabuena, ¿eh? Gracias. Mira, si os dais cuenta, aquí es como yo monté el país del ultraprocesado. Quería que fuera un país basura, por tanto, empapelé toda el aula con papel, en este caso con bolsas de basura. Esa habitación iba a estar a oscuras cuando el alumnado llegara. ¿Y qué ocurre? Estaba Carlos Ríos como si fuese el anticristo de este lugar. Del revés, saqué como si fuese un cuadro suyo gigante. Entonces aquí el alumnado llegó. Donde estaban esas bandas como de peligro, ahí era porque no tenían que acceder, no tenían que tocar nada, no iban a encontrar pistas de ningún tipo ahí, ¿vale? Sí, estoy en pantalón corto en mayo porque en Huelva hacía calor, ¿vale? Me refiero para que no os chocáis un poco, ¿vale? Entonces, aquí ¿qué tuve que tener? Yo no tenía la oportunidad de estar en los dos sitios, entonces conté también con la ayuda de una compañera que me hizo de ojos por si se atrancaban aquí, aunque yo tenía una cámara grabando todo el tiempo, pero eso luego era a efectos de poder ver cuál había sido el resultado, las impresiones del alumnado ahí, pero era por si se atrancaban, porque yo me llamaba por teléfono y le decía un poco lo que tenían que hacer, ¿vale? Y luego ya, por aquí un poco la despedida, que también lo podéis ver si queréis, de lo que supuso para el alumnado participar. ¿Con qué nos encontramos? Que Carlos Ríos publica en sus redes sociales que dice: disfrutar con juego y humor no es una forma de aprendizaje, es la mejor forma de aprendizaje. Pensad que todo el alumnado seguía a Carlos Ríos en Instagram. Cuando de repente me empezaron a bombardear mensajes en Instagram de los alumnos: mira Alberto, o sea, flipando, que Carlos Ríos hubiese compartido el trabajo que habían hecho, pues fue
me imagino una auténtica locura para ellos. Bueno, yo me fui, me tuve que ir de Huelva y recalé de nuevo en El Ejido, que es donde estoy actualmente, que ya había con anterioridad, y planteé este proyecto, Maestras de la Higiene. En este caso, bebía de las fuentes de maestros de la costura. ¿Vale? Quería un poco darle un poco bueno, seguir un poco también con los programas de televisión. Sobre todo algo que al alumnado le sonara, aunque no fuese su pasión, pero por lo menos que le sonara. Al final no deja de ser lo mismo que MasterChef, pruebas individuales, pruebas por equipos y pruebas de exteriores. Os pongo la presentación del proyecto, que fue lo que vio la alumna el primer día. Hay una cosa que hacemos cada día, o que al menos deberíamos hacer, la higiene de nuestra boca. Y es precisamente esa higiene lo que hará que nuestra salud se vea beneficiada. La última encuesta sobre salud oral publicada en España refleja que más del 65% de los españoles menores de 44 años se cepilla más de una vez al día, y la cifra baja a casi el 50% si se engloba el conjunto de los españoles y españolas. Los que no usan nunca el cepillo son residuales, no llegando al 1%, y se quedan en el 6,9% en el grupo de 65 a 74 años. El Consejo de Dentistas de España refiere que en 2020 se producirá un aumento en la demanda de los cuidados dentales, especialmente en los tratamientos estéticos, los implantes, la ortodoncia y los relacionados con la prevención. Pensamos que sabemos cuidar de nuestra boca, que tanto nuestra alimentación como las técnicas que tuve que transformar la gamificación de presencial a telemática, porque las empresas estaban en dual y no querían que el alumnado, los días que tenían que venir al centro, vinieran. Entonces tuve que transformarlo todo a hacerlo telemático. Empecé a hacer esta gamificación de manera telemática. Se pudo hacer perfectamente. También porque el alumnado me conocía del año anterior. ¿Vale? ¿Por qué me conocía del año anterior? Porque habíamos trabajado con un aprendizaje basado en proyectos que era auxiliomanía. ¿Vale? Entonces, sabían ya un poco que mi locura podía ir más allá. Entonces, me siguieron el rollo, todas las alumnas de higiene bucodental, y conseguimos que saliese, bueno, aquí tenía todas las maestras de la higiene que participaron con sus diferentes avatares, se creaban sus perfiles en redes. Sobre todo lo que queríamos trabajar igual que ocurría con Master Diet era competencia mediática y competencia digital. Queríamos hacer educadoras en salud oral, que cuando se fueran a las clínicas fueran capaces de incluso crear contenido para las propias redes sociales de las clínicas dentales. Hoy en día todas las clínicas se venden a través de redes, con trucos, con consejos. ¿Qué ocurrió? Que las alumnas estuviesen participando en esto, hizo también que las clínicas dentales en las que estaban vieran lo que estaban haciendo y las invitaran a participar dentro de la propia red social de la clínica, aportando su conocimiento. Bueno, estas son las diferentes pruebas que todo lo tenéis colgado tanto en la presentación lo vais a poder ver como luego en mi blog, lo tenéis todo publicado. ¿Cómo terminamos, en este caso, Maestra de la Higiene ese año, con un reto final? Aquí tenéis los diferentes retos que nos planteamos, pero acabamos, en este caso, como no lo pudimos hacer de manera presencial, hicimos diferentes 3 charlas de educación para la salud oral para 3 colectivos diferentes: niños, personas mayores y en este caso con discapacidad, y adolescentes. La recepción, pensad que no solamente se quedó en Almería, como era digital, pues ya salió de nuestra provincia y estuvo en Granada, estuvo en Málaga, en Córdoba. En este caso, en las charlas de adolescentes se conectaron, que tenemos aquí registrados 200 personas que contestaron a este Mentimeter, pero sabemos que había como unas 200 más que no tenían móvil y no lo pudieron hacer. O sea, pensad que estuvieron estas 4 alumnas, 400 personas atendiendo a lo que les estuvieron explicando. O sea, para ellas, imaginaos, eso fue tal subidón que, bueno, aparte de todos los comentarios que nos llegaron, que verse en el periódico al día siguiente a hoja completa de un periódico en papel de lo que habían estado llevando a cabo, imaginaos lo que para ellas supuso, después de todo también lo que habían ido aprendiendo a lo largo del año. Cuando se graduaron, dijeron, tenemos doble titulación, tenemos la titulación de higiene bucodental y de comunicación audiovisual, porque aprendieron, o sea, no os podían hacer una idea, porque yo no les enseñaba, todos fueron aprendiendo, bueno, les ponía tutoriales, ¿no?, que yo hacía, pero todo fue a través de aprendizaje por descubrimiento. Importante, Maestras de la Higiene siguió. El año pasado ya no nos quedamos de manera digital, por telemática, sino que nos fuimos al auditorio de El Ejido y tuvimos 700 niños de primero y segundo de primaria reunidos en el mismo sitio, haciendo, y en este caso pues más o menos fue similar. Y este año lo hemos dedicado solamente a
trabajar el perfil oficial de maestras de la higiene, perfil de redes, y el día 10 de marzo van a hacer un teatro que se llama El Sueño de Molly Muela, que están trabajando, han hecho un guión increíble, están trabajando ahora con la escenografía, vamos a cantar, bueno, nos van a cantar 2 canciones, han transformado la canción de Quédate de Quevedo y de la Despechá de Rosalía con letras para animar a los niños de primero y segundo de primaria a que se laven los dientes. Y pongo esta mirilla ¿por qué? Porque la gamificación también puede ir más allá. Aquí tenéis 2 ejemplos. Aquí estoy con Patri y con Susana, cuando hicimos el planteamiento de una formación, la primera formación que se hizo después del COVID de manera presencial, que lo hicimos en Jerez, hicimos, basado en este caso en Pekín Express, hicimos Jerez Express, la ruta de la ludificación. Fueron 5 días que las 30 compañeras y compañeros que estuvieron allí, a día de hoy seguimos, después, esto fue en el 2021, más de año y medio después sigue activo el grupo de Telegram con las personas que participaron en esa formación. Y yo también tenía la suerte de hacer una gamificación a nivel individual, la FP de papel, se acabaron las excusas, en el que también, pues, aprendiendo todas tanto en una como en otra, lo que intentamos es, desde cero, poner en pie un proyecto gamificado con todos los elementos, haciendo un seguimiento, teniendo muy presente, muy importante aquí cuando planteamos una gamificación, tenemos que tener en cuenta cuáles son nuestros objetivos, los contenidos, los criterios de evaluación, porque esto no es jugar por jugar, esto tiene que tener un sentido pedagógico, más allá de lo que luego pueda atraer en sí el uso de la propia gamificación. Así que por mi parte, si tenéis alguna pregunta, alguna duda de lo que os he expuesto, aquí tenéis presente, bueno, mi correo electrónico por si queréis escribirme al correo, mi perfil en redes, Alberto PTFP, todas las redes soy el mismo, y si no, en blog Averroes, registro de novedades, tenéis el desarrollo de todas las gamificaciones bien descritas dentro del propio blog. Así que nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alberto. La verdad es que me ha parecido impresionante todo lo que nos has ofrecido, tanto a nivel teórico como todos los proyectos, ¿no?, que has llevado a cabo. Ahora me gustaría dar paso pues a los participantes de este encuentro, que puedan plantear diferentes preguntas, dudas, inquietudes. Si queréis lo podéis ir redactando en el chat para poder mantener un orden, y mientras vais aportando vuestras preguntas, Alberto, a mí me gustaría, digamos, resaltar, me ha parecido muy curioso y de hecho me gustaría que nos hablaras sobre ello. Al inicio de tu presentación has mostrado, pues eso, tus inicios, ¿no?, dentro de la gamificación. Y me ha llamado mucho la atención el punto en el que llegas al fracaso, ¿no?, que es el miedo que solemos tener todo el mundo y en especial los docentes a salir de nuestra zona de confort por si fracasamos. Entonces a mí me gustaría preguntarte, ¿qué consejos nos darías a todos aquellos, ¿no?, que pretendemos salir de nuestra zona de confort y tenemos miedo a ese fracaso? Y en el caso de llegar a ese fracaso, ¿cómo podemos superar esa barrera y echar para adelante? Pues mira, yo siempre, y además últimamente lo hablamos y demás, Patri siempre tiene dentro del proyecto, así como surgió FP Visible, FP de calidad, es que frente a una dificultad tenemos una oportunidad. Entonces, frente a ese fracaso tenemos una oportunidad de mejorar. Yo me sentí verdaderamente, a lo mejor suena como muy dramático, ¿no? Ya he dicho que soy teatrero, entonces era como dramatismo, no he fracasado, esto no va a poder, es decir, pero efectivamente me sentí así porque después del tute, del trabajo que me di para preparar todo, que no saliese, ¿para qué me sirvió eso? Pues para aprender, es decir, comencé antes de llegar a la jornada de innovación, empecé ya a investigar a través de redes sociales, fijándome en gente que trabajaba ya la gamificación, incluso que no era de formación profesional, sino de otra etapa educativa, y ver realmente cómo lo estaban haciendo. Y sobre todo ya para mí, con todo ya lo que había leído previamente, con toda la bibliografía existente y demás, el hecho de poder participar ya en formaciones específicas de gamificación me dieron ya pie a de alguna manera plantear pues, este tipo de proyectos. Es cierto que no tenemos que empezar con proyectos de gran envergadura. Pensar que a lo mejor podemos plantear una gamificación para una propia unidad didáctica, no hace falta que sea para todo un año ni 5 semanas, sino pues, a lo mejor una unidad que dura 2 o 3 semanas, que es de impartición, podemos plantearlo de una manera completamente diferente con una narrativa. Al final, ¿qué ocurre? Aquí tenemos que potenciar nuestra creatividad, que aunque pensemos que no somos creativos,
Todos somos creativos, lo único es que la creatividad no es decir, venga, aparece, no, la creatividad aparece en cualquier momento, ¿de acuerdo? Entonces, sí que es importante la creatividad y sobre todo beber de otros y aprender de otros. Que me haya dicho la compañera lo del tema de la charla educativa es un entorno en el que aprendemos muy mucho de otras personas y de hecho antes de hacerla yo el año pasado en enero, previamente ya había hecho otras personas charlas educativas sobre gamificación y de eso también se aprende. Tenemos que, la zona de confort, mucha gente no quiere salir, ¿por qué? Porque estamos a gusto. Pero es que lo guay de esta profesión es no enfrentarnos siempre a lo mismo, sino tener también nuestros propios retos, porque si no, menudo aburrimiento. Yo necesito tener que cambiar cada cierto tiempo de ciclos formativos, porque cuando ya, yo no soy catedrático. Es decir, esos que están en la universidad y que se están 50 años dando la misma asignatura, no, porque al final ya te estanca y repites una y otra vez lo mismo, ¿vale? Entonces, creo que es importante también que nos vayamos pues, moviendo, haciendo cosas diferentes y toda la potenciación que se está haciendo ahora de la formación profesional, tanto con la aula ATECA, con el tema de las aulas de emprendimiento, hace que más allá de la tecnología, lo que tenemos que cambiar es nuestra metodología de trabajo. Y eso al final, ¿cómo se consigue? Con voluntad, con ganas de salir de nuestra zona de confort, como decía, y sobre todo perdiendo el miedo a que no salgan las cosas bien. No todo puede salir bien a la primera. ¿Vale? Aunque sea un fracaso absoluto como el del hormiguero, saldrá bien cuando lo hagamos otra vez de nuevo. Ensayo-error. ¿En qué ha fallado? Analizamos, ¿podemos poner solución? Sí. Y para adelante. Pues Hay un compañero que muchísimas levanta la mano. gracias. Sí, iba a darle paso ahora mismo. Manuel Pérez, cuando quieras. Sí, hola Alberto. No sé si se me oye bien. Sí, Sí, perfectamente. perfecto, se te oye genial. Vale, nada, bueno, lo que estabais comentando ahora, yo creo que a veces lo ponemos todo en absoluto, ¿no? Un fracaso no tiene por qué ser un tal fracaso, puede ser hacer mejor o peor o mejorar, ¿no? Yo creo que a veces nos marcamos demasiado los límites. Nada, era preguntarte, Alberto, con respecto a la organización de los grupos. ¿Cómo organizas los grupos? ¿Sigues algún tipo de criterio a la hora de seleccionar? Sé que das a ciclo medio y ciclo superior, ¿no? Entonces, más o menos no hay cierta homogeneidad en edades, aunque cada vez se está incorporando, me imagino, más en ciclos superiores, ¿no? Gente un poco más Sí. adulta. Claro, el grado medio más o menos es la misma edad siempre. Efectivamente. Entonces, yo creo que también hay apoyos, como por ejemplo la utilización de redes sociales, que por ejemplo para gente de esa edad es un ámbito más corriente, ¿no? Y que utilizan más. Yo te lo comento un poco porque yo doy a diferentes tipos de grupos y diversos. Menores de 30, más de 45, bueno, dentro de la formación profesional en el empleo. Entonces, ¿qué pasa? La creación de grupo y la aplicación, por ejemplo, de la gamificación es más compleja. Y con eso te quería comentar cómo, si sigues a un criterio y también cómo organizas los tiempos de las actividades. Me imagino que no es lo mismo una set room, por ejemplo, que otro tipo de actividad gamificada, ¿no? Eran las dos preguntas fundamentales que quería. Pues mira, te comento, por un lado, el tema de los grupos es una dinámica que me gusta a mí mucho, que la haga al principio de curso, vaya a utilizar gamificación o no, sino para luego hacer equipos dentro del aula, que la aprendí de Patrick en las páginas amarillas. Es decir, yo pongo en clase como o bien el tablón o bien pongo un papel continuo y en POSI se venden, es como si nos estamos poniendo que queremos que nos contrate a alguien. Entonces, ¿qué vamos a poner ahí? Nuestras cosas positivas, en qué se nos da bien. Entonces, luego, en base a eso, se van generando esos grupos. Yo luego superviso, ¿no? Es cierto que intento que, bueno, en un momento determinado, si hay grupos de amistad, ¿no? Que haya, pues ya está, bueno, si va a favorecer el grupo, pero que saben que esos grupos no son estancos, que esos grupos se pueden generar en un momento determinado, pero que los grupos luego se rompan. Y luego, otra manera es por azar. Y en Master Diet, todos los equipos, la primera prueba que hice por equipo, dejé que lo hicieran ellos. ¿Y qué ocurrió? Se quedaron como Masterchef dicen, los retales. ¿Qué pasó con los retales? Que les ganaron a los que se creían que eran poderosos. Cuando yo al siguiente prueba por equipo fue por azar, que tenían que sacar pajitas de una bolsa y las del mismo color se unían, las caras fueron un auténtico poema. Pero yo lo que quería fomentar es que trabajaran con cualquier persona, porque es que luego en el entorno laboral van a trabajar con gente que te cae bien y con gente que te cae mal. Pero lo importante es que tenemos que hacer equipo. ¿Cuál es nuestro objetivo dentro de esta actividad? ¿Vamos todos a una? Pues para adelante. Eso por un lado.
Ya, pues el tema de los tiempos, dependiendo. En este caso, por ejemplo, el escape room, pues está limitado normalmente a, yo lo hago de 60 o 75 minutos aproximadamente. Si hago un breakout, no un breakout edu, que no tenemos que salir de una habitación, sino que es abrir una caja, pues si por ejemplo termina, lo plantea en una hora y no ha terminado, se queda en ese momento donde se ha quedado y continuamos al día siguiente, porque no se ha resuelto. Y como no tienen nada con lo que abrir, se queda ahí, podemos continuar. Es la ventaja de utilizar un breakout a un escape room. Para los diferentes retos o pruebas que se le planteaban, pues al final yo como el reto o la prueba que le planteaba en algunas ocasiones podían ser no relacionados con los elementos curriculares, pero en la mayoría de las veces tenían que generarme un producto final que estaba relacionado con lo que estábamos trabajando en clase. Entonces, para el reto, o bien les dejaba, si por ejemplo teníamos 2 horas, tenían esas 2 horas, que no quiere decir que si no lo entregaban esas 2 horas no lo entregaba, lo tenías que entregar igualmente. Lo único es que quien lo entregaba en tiempo y forma, la puntuación dentro de la clasificación era mayor. Y en las instrucciones quedaba claro. Es decir, al final, el planteamiento, es que no sé cómo decirlo, pero cubría las actividades que yo tenía planteadas en mi programación desde el principio de curso dentro de un reto o una prueba dentro del propio programa. Entonces, que tú no lo querías hacer en ese tiempo porque te apetecía hacer otra cosa, pues ya tú, en vez de tener 4 puntos, pues nada más que vas a conseguir como máximo 1 punto en la clasificación. ¿Qué ocurre? No lo he dicho, pero por ejemplo, en el caso de Master Diet, pues quien ganó, ¿no?, los 3 primeros, pues yo les compré unos libros de Julio Basulto, que era un referente también de dietética, que hablábamos mucho en clase de él. Entonces compré bibliografía de Julio Basulto, pues fue al azar, es decir, compré 3 libros, pues cada uno eligió el que cogió y luego descubrió de lo que era, y luego ya pues a cada uno le regalé un lipocalibre pequeño, le regalé su insignia, ¿no?, de Master Diet con su nombre. Es decir, eso ya fueron cosas pues, que fueron más allá, ¿no? Pero que no había como tal una recompensa de, no, bueno, pues el Master Diet España, ¿no?, que como dijimos, y no lo he dicho, pero en Master Diet tuvimos la suerte de que quien anunció quién ganaba Master Diet España fue Marta Verona, que fue la ganadora de MasterChef 6. Es decir, que además era nutricionista. Es decir, que había estudiado lo mismo que estaban haciendo ellos. Entonces, claro, se chocaron cuando de repente, cuando hicimos la gala final, que se descubrió quién era el ganador, en este caso que fue Luismi, que era ella quien lo decía, pues imaginaos cómo además en vídeo, porque se quedaron locos. Es decir, eso fue un trabajo de pico y pala con Marta por redes sociales, luego con su representante, sí, pero como tuve meses, pues lo dejé como porque no tenía que decir el nombre, sino que, y el ganador, porque además lo que dijo fue, y el ganador de Master Diet España es, y dijo, sois todos, porque eran todos ganadores. Todos habían conseguido el objetivo que pretendíamos, que era trabajar la competencia mediática y digital, más allá de la clasificación, que de hecho yo la tenía compartida en Classroom, la clasificación, y ni la miraban. Porque decían, ¿quién va primero? Ah, pues yo qué sé, no sé. Es decir, que ni siquiera veían la clasificación. ¿Vale? Entonces, se genera luego ya un buen rollo cuando ya conseguimos enganchar, y de hecho, bueno, estaba Juanlu, que era mi hater en este caso, en este proyecto, que luego conseguí contar con él para maestras de la higiene, para que diera una masterclass a mi alumna del manejo de las redes sociales. Y era mi mayor hater durante el proyecto. Luego se dio cuenta, cuando acabó el ciclo y montó su perfil en redes, y empezó a trabajar con asesoramientos nutricionales, de la importancia de lo que yo estaba planteándole dentro de la gamificación. Que yo es que no es que me aburriera por las tardes y me diera por pensar que trabajaran en redes sociales, que es no el futuro, sino el presente de esa profesión como de otras muchas. Entonces quería que lo fomentaran, que lo trabajaran, que hicieran publicaciones de calidad, que diseñaran información válida de no válida, fuentes fidedignas, irnos a repositorios de documental fiable, con Google Académico, con estudios, con metaanálisis. Es decir, que lo que me elaboraran fuera de calidad, no fuera un copia y pega como normalmente hacen todos los trabajos que les mandamos. No sé si te he contestado, Manuel. Sí, gracias, Alberto. Sí, gracias. Muchas gracias, Alberto. No sé si hay alguna pregunta más. Alguien que levante la mano, que haga su pregunta a través del chat, si no le apetece intervenir directamente. ¿Tenéis ahora la oportunidad? Si os da vergüenza, a ver, en redes sociales me podéis preguntar por mensaje directo si queréis o por correo electrónico. Si os da vergüenza ahora no lo queréis hacer con todo en el encuentro, estoy abierto a que me hagáis cualquier duda, sugerencia o impresión de lo que ha parecido la charla de hoy. Es decir, que
estoy abierto siempre cuando hago las formaciones, pues luego al tiempo, pues mira, es que me acuerdo, quiero montar esto, pues me podéis escribir perfectamente que os voy a aconsejar si necesitáis ayuda, si de alguna esto ha servido para despertar esa chispa que me despertó a mí en la JIPA 17. Efectivamente. Bueno, pues como de momento no hay ninguna mano levantada, no hay ningún comentario más. Además, pues como os ha comentado Alberto, tenéis su contacto, ¿no? En redes sociales y podéis contactar con él si necesitáis Perdona, algo. Belén, la presentación, no sé, creo que lo he dicho, pero la Ujú. presentación, la organización del curso la publicará en la Moodle, ¿vale? Para que tengáis acceso a la presentación. Efectivamente, y así que podéis Y si recordar no, además, todos. también la voy también a pegar por aquí en el Vale. chat y también la tenéis ya directamente. Fenomenal, porque va a ser súper útil para recordar pues, todo lo que nos has aportado, que te felicito de nuevo, Alberto, porque me ha parecido, vamos, increíble y estoy segura de que has aportado muchísimo a todos los participantes que han asistido ya al encuentro. Pues si no hay ninguna pregunta más, no hay ninguna intervención más, ya son las 6 y por lo tanto creo que podemos dar por terminado nuestro encuentro digital. Antes que nada pues quiero agradeceros, a Alberto en primer lugar, y a todos los que habéis asistido. Espero que os haya resultado muy útil tanto el encuentro digital como el MOOC de docencia digital de la formación profesional. Espero que os haya proporcionado todo tipo de estrategias, de técnicas, recursos, herramientas para poder elevar aún más todo vuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Antes de despedirnos del todo, no sé si María Dolores quiere también comentar alguna cosilla, ya que estás por aquí. Pues yo solo dar las gracias, Alberto, ha sido una súper interesante. Y lo que sacaba en conclusión es que yo tengo también mi experiencia en la gamificación, en la FP, y en concreto en la FP básica de informática y comunicaciones. Y lo que saco en conclusión de lo que expones, he estado mirando tu blog mientras hablaba, revisando un poco el diseño de la experiencia esta de gamificación. Y es que realmente es mucho más sencillo todo de lo que nos lo planteamos. Viendo las actividades que proponen, los retos individuales, los retos colectivos, tendemos a querer buscar una narrativa a lo mejor muy elaborada, con pruebas muy integradas con esa narrativa, que un poco es complicado a veces casarla, y es lo que tú dices, las actividades de siempre que tú tengas planteadas para tus objetivos y darles como un contexto, ¿no? Entonces yo animo a que visitéis sus redes sociales porque es verdad que te pone los pies en la tierra en lo que se refiere a poner en marcha un proyecto de gamificación, que como el bici no tiene por qué hacer una cosa, no hay por qué gamificar un curso completo, se puede empezar gamificando una unidad, una competencia o un pequeño contenido y poco a poco ir viendo cómo ir enriqueciendo esa experiencia, ¿no? La verdad que os animo a que visitéis. Sí, sí. Para todo el mundo. En el ministerio, igual que el MOOC que habéis hecho ahora, también sacan todos los años varias ediciones del MOOC de gamificación, que se llama Gamifica tu aula, creo, que lo coordina Clara Cordero. Os animo a que hagáis, sobre todo para que tengáis vamos, que os metáis un poco de lleno y sepáis un poquito de lo que va la gamificación, os metáis en el MOOC de Gamifica tu aula, porque vais a iros con como las ideas más importantes de la gamificación y sobre todo la posibilidad de poder empezar. Lo importante de esto es empezar una vez que empieza, al final la gamificación engancha. Y los friki gamificadores, pues luego nos vamos uniendo y vamos haciendo otros proyectos intercentros, como hemos hecho con FP Visible. Es decir, que os animo a que salgáis de vuestra zona de confort y empecéis a utilizar metodologías, que seguro utilizáis metodologías activas en vuestras clases, pero que cambiéis esa metodología activa. También esa variedad hace que el alumnado se enganche y tenga más ganas incluso de ir a clase. Pues sí, muchísimas gracias. Entonces. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias a todos y espero que nos encontremos pronto en otros ámbitos. Muchísimas gracias y hasta pronto. Chao, muchas gracias.